congreso o esta conferencia sobre la lucha entre la ciencia y la fe, reflexionando, hablando con un joven, pues él le decía a su madre: mamá, pero ¿cómo puedes tú todavía creer en eso de Dios? Si eso ya está superado con todo esto de internet, con toda la ciencia, ya no hay nadie que crea en Dios. Y eso es lo que intentan hacernos creer, que la ciencia con sus avances, pues ya ha superado la idea de Dios. Recuerdo también cuando estuve en España, que un amigo pues me decía, a mí mis amigos de infancia, que todos íbamos juntos a misa, ahora cuando me dicen, y me encuentro un domingo y me dicen, ¿para dónde vas? Pues voy con mi mujer. Para mí se me dijo, pero si todavía vas a misa tú, si eso ya está superado, ¿para qué ir a misa? Si eso ya nadie va, ¿vas a ser tú el único que vaya? Y él les decía, pero hey, en esa fe nos criamos, así nos levantamos y sabemos que tenemos que ir a misa todos los domingos, porque ahora supuestamente está superada la idea de la religión o de la fe. Entonces nos han ido como inculcando y metiendo de a poquito a través de los medios de comunicación el que la ciencia como que ya superó totalmente la idea de la fe, como que se desmintió, que la ciencia desmintió la fe. Entonces vamos a darle comienzo a esta conferencia para que veamos que no es así, que está muy lejos esta supuesta lucha entre la ciencia y la fe, está muy lejos de ser una realidad. Entonces vamos a comenzar con: ¿la ciencia será la religión del futuro? A veces mucha gente piensa y está cambiando su manera de pensar y le tiene más devoción a la ciencia. Yo recuerdo que cuando yo le hablaba a un joven, hey, mira, deja esos desórdenes sexuales, deja de estar con una y con la otra porque te pueden pegar el SIDA. Y él me dijo, de aquí a que me lo peguen, ya la ciencia habrá encontrado la vacuna, así que no se preocupe, padre. O sea, tenemos tanta fe en la ciencia, como si la ciencia fuese omnipotente, ¿no? Entonces, en el siglo pasado, obviamente, la ciencia dio un gran avance, ¿no? Los descubrimientos científicos avanzaron tantos que como que nos obnubilaron. Porque ustedes miren lo que hace tanto con la euforia de los nuevos descubrimientos, como que nosotros empezamos a creernos como más especiales que las demás generaciones. Porque miren que ustedes, estamos hablando de 100 añitos. En 100 añitos, mire lo que ha cambiado la humanidad. Si ustedes traen a uno de esos, como ahora que le está sonando el celular a uno, si traen ustedes a un indio acá o a un vaquero y los ven a ustedes andando por la calle con un pedazo de plástico en la oreja, ¿qué va a decir? ¿A estos qué les pasó? Se enloquecieron. Porque si nosotros saltamos en el tiempo, es ilógico pensar en los avances que hemos dado nosotros. Hacía tiempo pues solamente existían las carretas, a lo sumo el tren. Ahora que ya hay aviones, que hay transportadores, que hay metro, que hay una cantidad de formas de transporte, que ya incluso están haciendo una empresa que se va a encargar de viajes espaciales para turistas. Entonces son cosas que verdaderamente como que nos llegaron como tan de repente, que nosotros como que nos dejamos, como cuando uno le pegan un flash en todos los ojos, que uno queda como viendo estrellitas y uno dice, uy, ¿qué pasó acá? Porque la humanidad dio un salto lastimosamente hacia la soberbia, no hacia la humildad. Entonces, de que el hombre llegue a la luna, de que la informática y todo lo que es internet y todos los medios de comunicación unieron el planeta, porque tú ahora puedes saber ahora mismo, pues encendiendo el televisor, qué es lo que está pasando en Singapur, qué está pasando en Australia. Es más, si tú te conectas, no sé si aquí hay ese servicio, pero en Europa a ti te mandan los goles a tu celular del mundial. Entonces tú tienes los goles en tu celular, tú contratas el servicio y en el momento en que está el gol te mandan el video para que veas el último gol por si tú estás de viaje. Entonces, ¿a dónde estamos llegando? Los celulares ahora tienen televisión, tienen internet,
Tú puedes estar mandando correos electrónicos, recibiendo comunicado en casi cualquier parte del planeta. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos descubrimientos científicos hacen que el hombre vaya creyendo que como que es superior a las demás etapas o a las demás o las anteriores sociedades antiguas, y cree que porque ya tiene un dominio, digamos, un poquito más propio de la naturaleza con su tecnología, piensa que ya, digamos, explicó todos los misterios. Porque claro, ¿qué pasaba? Antiguamente, ustedes veían, los indios decían, los rayos es la ira de Dios. Claro, ahora científicamente se demuestra que son cargas de energía estática que hacen puente con la parte más cercana entre el cielo y la tierra, y entonces por eso pues caen en una torre, caen en una, pueden caerle en una vaca, en un cuerno, cosas así. Entonces ya no es que el Dios estaba con ira y por eso me quemó el ganado. No, se sabe que en un momento en donde hay una tormenta, que la humedad está suficientemente densa, pues hacen conducto y el rayo se descarga en el punto más cercano entre el cielo y la tierra, que puede ser un ser humano, puede ser una vaca, puede ser cualquier cosa. Entonces antes se le daba una explicación mistérica a todos los fenómenos de la naturaleza, a los terremotos, etcétera. Ahora, como que si ha supuestamente desvelado todo eso, entonces parece que había que acabar con toda la mitología, pero respectivamente nuestra religión no es mitología. Por eso hay tantos teólogos ahora que dicen, no, hay que desmitificar el evangelio y dejar de creer en todos esos milagros de que si Jesús caminaba sobre las aguas o que si esto y lo más allá, esos son mitos y leyendas, y quedémonos solamente con lo que él predicó. Entonces, obviamente asesinan el evangelio. ¿Pero por qué? Porque se dejan contaminar de este espíritu de ver a la ciencia como una verdaderamente religión, ¿no? Entonces, es verdad que la ciencia y la fe siempre han estado en conflicto. Eso es lo que tenemos que nosotros preguntarnos. ¿Verdaderamente han estado en conflicto la ciencia y la fe? ¿Verdaderamente se están peleando? ¿Verdaderamente hay una lucha campal, una batalla campal entre la ciencia y la fe? Porque parece que los medios de comunicación intentan siempre atacar, desmentir o difamar al sumo pontífice y tacharnos de que somos retrógrados, que la iglesia hizo demasiados daños en la historia, que si con la Inquisición, que si lo que hicieron con los indios, que si los errores que cometieron quemando las brujas. Entonces solamente se ve lo negativo, no se ve lo positivo, como el hecho de que si las mujeres estudian es gracias a la Iglesia Católica, que empezó en los monasterios a educarlas, porque las mujeres no tenían acceso antes de la Edad Media, no tenían acceso a los estudios, que las universidades existen gracias a la Iglesia Católica, porque fue la Iglesia Católica la que empezó a poner universidades en todos los países. Y hay otras muchas cosas que eso no lo barajan ni lo ponen en los medios de comunicación, solamente sacan 2 o 3 errores y con eso ya le echan suficiente mugre encima a la iglesia y tratan de borrar siglos de beneficio para la humanidad. Bien, entonces, ciertamente pues la verdadera ciencia y los dogmas que es estado de la iglesia nunca han ni nunca estarán en contradicción. O sea, lo que son la verdadera ciencia y los dogmas, perdón, ahí con nunca han estado en una contienda. Pero ojo, hablo de la verdadera ciencia y hablo de los verdaderos dogmas de la iglesia. Y ya voy a explicar. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque ambos proceden de Dios. Tanto la ciencia humana como la ciencia divina, la teología, ¿bien? Ambos proceden de Dios. Entonces sería ridículo que algo que procede de Dios se contraponga o se pelee con algo que también procede de Dios. La capacidad de investigación de la naturaleza, cuando Dios dijo a Adán, ponle un nombre a todas las criaturas, bien, domina la tierra.
quería decir es que yo quiero que tú la investigues, yo quiero que tú mires esas especies, yo quiero que tú las conozcas y sepas todos los secretos que están ahí dentro de esas especies. Entonces, si la ciencia se la manda a Dios al hombre como parte de su trabajo, es ilógico pensar que va a estar en contra de la teología o de la verdadera fe que también es mandada por Dios. Entonces, la ciencia tiene dogmas también. ¿Qué es un dogma? Un dogma es una verdad indiscutible que no la puede pelear nadie porque es tan fuerte que no se puede discutir. Bien, ¿cuál es la ciencia? ¿Cuáles son los dogmas de la ciencia? Pues las leyes físicas, las leyes químicas, las leyes matemáticas. Son leyes y esas leyes no se pueden poner en duda. Ninguno de ustedes va a poner en duda la ley de la gravedad, porque me tendría que empezar a flotar acá, y salvo que sea un poseso, no he visto a nadie más flotando por ahí. ¿Ustedes me entienden? Entonces, las leyes de naturaleza, nadie las pone en duda. Lo mismo las leyes matemáticas, lo que ustedes estudiaban ahí, o las leyes de la química, las que todos hemos estudiado. Son leyes, son dogmas, es decir, son cosas que siempre en cualquier parte del planeta ocurren así, o en cualquier parte del universo, son leyes. Bien, y esas leyes o esos dogmas de la ciencia nunca se han contradicho con los de la iglesia. Cuidado aquí, que esto es importante. Estoy hablando las leyes de la física, de la química, de la matemática y de todas las demás ciencias nunca se han contradicho con los de la iglesia. Otra cosa, y aquí atención, por si alguno está diciendo, pero padre, esto y esto. Otra cosa es la hipótesis. Ustedes saben que una hipótesis es algo que se le ocurre a alguien y que está por demostrarse. Por ejemplo, eso de que venimos del mono, eso es una hipótesis. Y lastimosamente nos lo están vendiendo como si fuese un dogma. No han encontrado todavía el lazo entre los monos y los hombres. Entonces es una hipótesis, ¿ven? Entonces, otra cosa es la hipótesis de un científico, ¿bien? Y el parecer de un teólogo. Estos sí que pueden contradecirse y equivocarse. Por eso estamos hablando de una cosa, son los dogmas y las leyes de la ciencia, y otra cosa es lo que se le ocurre a un científico, si es que podemos llamar a Darwin científico, y lo que diga un teólogo que, por ejemplo, se lance una hipótesis y diga, bueno, yo creo que por ejemplo, como ocurría con la piscina de Bethesda, que decía, es que lo que movía las aguas era un ángel de Dios, y así lo pusieron, que luego el Santo Padre Juan Pablo II quitó esa versión de que el agua era movida por un ángel, porque eso era, pues supongamos esto, una hipótesis de el teólogo que transcribió o hizo una traducción del Evangelio. Entonces eso fue un pegote que le metieron ahí y estaba en todas las Biblias. Y Juan Pablo II dijo, no, quiten ese pedacito porque eso no está en los originales griegos. Entonces, ¿me entiende? Son hipótesis, porque a lo mejor pues en algún momento se podía demostrar lo contrario, ¿bien? Entonces la iglesia, ¿cómo está? Porque muchos decían, uy, qué problema el de la iglesia cuando sigan con los descubrimientos, ahora sí se va a desenmascarar todo lo que hay. Entonces no, cuidado, la iglesia no le tiene miedo a la ciencia, aunque sea soviética ni norteamericana, porque la ciencia soviética ni la norteamericana es una ciencia, en la ciencia 2 más 2 siempre van a ser 4, y los dogmas de la iglesia lo mismo. Entonces da lo mismo dónde se desarrolla la ciencia, ni los norteamericanos, ni los rusos, ni los chinos, ni los japoneses van a poder descubrir nada que vaya en contra del dogma de la iglesia, o sea, de las verdades de fe. Ya vamos a ver, por ejemplo, y en eso voy a basar la conferencia, para ver que lo que más atacaban, por ejemplo, los científicos, era la historia del Génesis. Entonces vamos a ver y vamos a estudiar científicamente el Génesis y a ver si eso se puede o no sustentar científicamente,
¿Para qué? ¿Por qué? Porque muchas veces el cuentito ese de que Dios creó, de que si Adán y Eva, todos dicen, no, eso es un cuento, porque científicamente no se puede comprobar, porque parece que está más como más de acuerdo con Darwin y su teoría de los monos. Bien, entonces cuidado, quédense bien con esto. Una cosa es lo que piense un científico personalmente y lo que piense un teólogo. Eso sí puede haber contradicción e incluso equivocarse alguno de los dos. Pero en los dogmas de la ciencia y en los dogmas de la iglesia nunca va a haber ninguna contradicción, porque ambos proceden de Dios. Bien, entonces, ¿quién creó el universo? ¿Ustedes nunca se han preguntado eso? A ver, mire, desde que los hombres leen la Biblia, todos siempre hemos sabido que el universo lo hizo Dios, ¿cierto que sí? Bueno, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos creían que el universo lo hizo Dios porque lo dice la Biblia, y a ellos les bastaba que lo dijese la Biblia para creerlo. Pero ¿qué pasa? Con esta avalancha de adelantos científicos, muchos se adelantaron a decir que el universo no lo había creado Dios. ¿Bien? Y ellos no tenían más datos, pero lo interesante es que no solo la Biblia es la que dice que el mundo lo ha hecho Dios, es que lo dice la ciencia, y ahora lo vamos a ver. Qué terrible cuando tantos científicos se lanzaron a decir que el universo era eterno, que el universo no lo había creado nadie, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a hablar de ellos. Luego, con el tiempo, resulta que la ciencia se encuentra con esto, pero ¿qué pasa? Los científicos modernos no son lo suficientemente valientes como para reconocerlo en público, sino que los poquitos que lo creen lo dicen como por debajo para no ser tenidos por retrógrados, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos científicos, entre comillas diría yo, que niegan la fe. Bien, hombres supuestamente de ciencia, filósofos, ¿me entienden? No solamente científicos, sino también, pues, bueno. Alexis Lenov ha dicho, me he paseado entre las estrellas y allí no me he encontrado a Dios. Eso un astronauta soviético, hombre de ciencia. Digo, yo subí al espacio, al cielo, y ahí yo no vi a Dios. Como ven, pues el argumento como que carece de peso. Es como que, hombre, ¿qué te esperabas? No sé. Y supuestamente todo un astronauta que tanto tienen que estudiar, que tienen que tener tanta ciencia, y dice semejante babosada. Pero bueno, allá ellos. Bien, vamos con otro. Algunos de ustedes conocen a este otro baboso, Carl Sagan, que se la da de gran científico, y el hombre ni siquiera tiene título de nada, simplemente se puso delante de las cámaras y empezó a hablar cuanta estupidez se le ocurrió. ¿Es físico? Bueno, imagínense, qué tristeza que sea físico. Y ha escrito libros y todo, mire los libros, de Cosmos, y tenía eso. Bueno, en esa serie de televisión planteó lo siguiente, dice él, en esa serie yo vi ese programa, y decía, si a la pregunta de quién creó el universo la respuesta es Dios, y a la pregunta quién creó a Dios la respuesta es siempre ha existido, ¿por qué no nos ahorramos una pregunta y respondemos que el universo siempre ha existido? Eso es lo que este pobrecillo hombre dijo en ese programa que todos veíamos en nuestra infancia. Y entonces lo deja uno como así, no, pues sí, ahorrémonos una pregunta. Eso lo dijo él. Y lo dice y lo sostiene, y en sus libros ustedes lo pueden leer. Si no me lo creen, pues búsquense el programita donde él habla de eso, físico. Entonces, bueno, vamos a ver si verdaderamente este hombre tiene la razón. ¿Por qué? Porque es que a mí me da rabia que me presenten a un hombre, muy bien, un físico, lo que sea, que tenga un titulito, un pedazo de papel, y me empiece a hablar en contra de Dios. ¿Por qué? Porque hay verdaderos científicos, y ahora lo vamos a ver, verdaderos científicos, no como este que se las da. Estamos hablando de hombres de ciencia. Vamos adelante, vamos a ver verdaderamente hombres de ciencia que creen en Dios y que desmienten a este farsante. Vamos a ver más cositas.
¿Está equivocada la iglesia entonces? Según Carl Sagan, la iglesia está equivocada, ¿no? Hace siglos se viene burlando los hombres de ciencia, entre comillas, de los errores e imprecisiones científicas que dicen haber encontrado en el relato del Génesis. Yo voy a empezar por el Génesis. Hay otras muchas cosas interesantes que se pueden ir contrastando científicamente. El Génesis es el que más ha sido atacado, incluso por los mismos teólogos, por vergüenza de todos los supuestos adelantos científicos. La gente, los teólogos desmienten como que esa realidad de la Sagrada Escritura. Entonces, Pío XII, en un congreso internacional de hombres de ciencia, dice: la ciencia moderna descubre a Dios detrás de cada nueva puerta que abre. Entonces, no, yo quiero que ustedes piensen y mediten esto. Un papa, cuando habla, no habla a la ligera, porque él tiene que pensar y pesar cada palabra que dice, porque puede ser usado en su contra, porque sabe que todos los medios de comunicación están a la cacería de lo que dice para poderlo hundir. Entonces, si Pío XII en ese Congreso Internacional de Hombres de Ciencia dice esto, es que la ciencia se está encontrando a Dios en cada puerta que abre, es porque es verdad. Y ahora les vamos a mostrar por qué ocurre esto y por qué lo que yo digo, que la ciencia abre la puerta, ve a Dios, la cierra y tema acabado. No se vuelve a hablar del tema, se da orden de que se clausure el proyecto. ¿Bien? Entonces, Max Planck, Premio Nobel de Física, uno de los hombres de ciencia más notables de nuestro tiempo por su teoría cuántica, dice esta frase: jamás puede haber oposición entre la religión y la ciencia, porque una es complemento de la otra. Estos sí son científicos. Premio Nobel. Carl Sagan no tiene ningún premio Nobel de nada. No sé si habrá ganado alguno en primaria, pero por lo menos que yo sepa, no tiene ninguno. Entonces, si a mí un premio Nobel de física, no simplemente un físico, sino un premio Nobel de física, me dice: jamás puede haber oposición entre la religión y la ciencia, porque una es complemento de la otra. Esto sí es una frase que vale oro y que nosotros los católicos tendríamos que tenerla apuntada para que cuando me venga un Carl Sagan, yo le diga: mire, compadre, muéstreme usted su premio Nobel y después hablamos de ciencia y de fe. Bien, vamos a hablar del relato del Génesis porque verdaderamente muchos han dicho que es una leyenda. Yo pienso que es una realidad científica. Y así, aunque me han atacado algunos compañeros en el sacerdocio por esta aseveración, no me importa, me la juego. Porque yo creo que la Sagrada Escritura, al ser palabra de Dios, no puede mentir ni estar llena solamente de cuentos, ¿me entiende? De cuentos chinos, sino que son realidades expresadas, ciertamente, con muchos misterios escondidos en ellos, pero no quiere decir que no sean realidades. Bien, entonces este hombre, Marx, inventor del comunismo, para barrer a Dios, afirmó que científicamente estaba probado que el universo es eterno. Pobre hombre, si hubiera sabido lo que iba a encontrar la ciencia después, ahora estaría tragando sus propias palabras. Entonces, según él, no se necesita creador, pero ahora resulta que los científicos demuestran que el universo no puede ser eterno. Y así, Carl Sagan, como Marx y todo el resto de la pandilla de los monos, se tienen que tragar su teoría gracias a los avances científicos modernos. Bien, y vamos a ver cómo fue que ocurrió eso. En el año 1915, Albert Einstein descubrió la teoría de la relatividad general. Bien, conjunto de ecuaciones que hacen posible encerrar en fórmulas todo el cosmos. Es decir, esta formulita que ustedes ven aquí, energía igual a masa por aceleración o sea, por velocidad de la luz al cuadrado, masa por aceleración, al fin y al cabo. ¿Qué pasa? En esa formulita está escondida la demostración de que Dios existe. ¿Por qué?
Ahora vamos a explicar cómo esa fórmula demuestra que el Génesis es cierto. Que obviamente pues, los que saben matemáticas no hagan caras, porque yo estoy hablando para el pueblo, no estoy hablando para matemáticos. Si quieren ya luego nos reunimos y hablamos en plan de fórmulas y todo lo que quieran. Yo ahora estoy hablando para todas las cabezas, entonces estoy hablando en plan coloquial, lo digo para que no digan este cura que lo que está diciendo, no, estoy hablando para la gente sencilla, porque si yo me pongo a hablar de las fórmulas, pues aquí todos apaguen y vámonos, ¿bien? Entonces, bien, ¿qué pasó? Miren, en 1927, George Henry Lamaitre, abad y cosmólogo, o sea, sacerdote y cosmólogo, es decir, hombre de ciencia con títulos, ¿no? Belga, partiendo de las dichas ecuaciones de Einstein, predijo por cálculo que vivíamos en un universo que se hinchaba como un globo, que todos los planetas se iban separando unos de otros y cada vez iba creciendo el universo, ¿bien? Entonces, todas las galaxias huían de nosotros como unos cascotes de una granada que había estallado. En 1931 formula su hipótesis sobre el origen del cosmos. El universo, decía, había nacido de una explosión de un átomo primitivo, en el cual se concentraba toda la materia y energía del universo que hoy vemos. Obviamente, como era sacerdote, todos los cientifiquitos de esa época se rieron. Dijeron que va a ser cierto lo que este hombre dice, porque eso se parece demasiado al Génesis. Entonces, ¿qué pasó? Todas las investigaciones, ustedes no saben quién es este hombre, no han oído hablar de él. ¿Por qué? Porque todas sus investigaciones se metió en la papelera. Eso es lo triste. Que lo que diga un cura, eso nadie lo cree de ciencia. Si lo dice un científico, todos agachan la cabeza. Entonces, gracias a Dios, más adelante, otros dos científicos, George Gamow, 17 años después, en 1948, siguió a Lamaitre y justo con Halper y Robert Hernán desarrolló la teoría del Big Bang, que todos hemos oído de ella, nacida y lastimosamente no le dan nada al pobre Lemaitre, no le dicen mira vos fuiste, no, esto se la robaron, la desarrollaron ya más matemáticamente y entonces predijeron que el residuo reliquia del globo de fuego primordial, es decir, de esa explosión primera, imagínense, dijeron, todavía debe estar resonando en el universo.